Primera de Samuel, capítulo 1. Como casi siempre, Dios comienza con una persona, ya sea hombre o mujer, su plan para llevar a cabo su voluntad. Y lo que vamos a ver en este capítulo de Primera de Samuel 1, espero que podamos leerlo todo, es un vivo ejemplo de ello. Dice, nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Ahora, aunque dice Suf, Efrateo, si leemos Primera de Crónicas en el capítulo 6, vemos los descendientes de Levi. Dice los hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari, y sigue la lista. Si nos vamos al versículo 23, dice Elcana su hijo, Ebiasab su hijo, Asir su hijo. Entonces vemos que Elcana, aunque aquí a Suf se le dice Efrateo, no necesariamente era descendiente de la tribu de Efraín, sino de la tribu de Levi. Entonces era un levita. Y por consecuencia, Samuel era un levita, quien los levitas eran la tribu escogida por Dios para llevar a cabo el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo aquí. Dice el versículo 2, y tenía él dos mujeres. ¿Quién? Elcana tenía dos mujeres. Ahora, tener dos mujeres, la poligamia, en aquel entonces era algo muy natural, ¿verdad? En aquella cultura. Pero la Biblia nunca ve la poligamia como algo que está bien. Incluso si ustedes leen la Biblia con los hombres de Dios, los santos de Dios, que tuvieron más de una mujer, tuvieron muchos problemas con ellas y con sus hijos por lo mismo, por desobedecer a Dios. Nunca fue el plan de Dios que el hombre tuviera más mujeres. Es un pecado de ignorancia que cometían estos hombres y por consecuencia tenían problemas, ¿verdad? Por no obedecer a Dios. Entonces dice, él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Ahora, Silo era la ciudad en Israel donde se llevaban a cabo todos los sacrificios. Antes, en este tiempo, el pueblo de Israel no podía hacer sus sacrificios donde quisieran o cualquier persona los podía hacer, ¿verdad? Tenía que ser en determinado lugar, y la ciudad de Silo por casi 400 años fue privilegiada con esto, que era el lugar donde los sacrificios se ofrecían en esta ciudad de Israel. Dice, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora, ojo, ¿verdad? Estos hijos de Eli, Ofni y Finés, si leemos en 1 Samuel, el segundo capítulo, del 12 en adelante, vemos que no eran como las personas adecuadas o correctas para llevar a cabo el trabajo, ya que si leemos el texto en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Versículo 16, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo,
de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Entonces, estos hombres, hijos de Elí, que eran sacerdotes, no seguían lo que la ley mandaba. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba la presencia de Jehová, en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino. Entonces podemos ver esto, ¿no? Que estos hombres, que eran sacerdotes, hijos de un sacerdote, no hacían lo que se suponía que debían de hacer. Pero si volvemos al capítulo 1 de 1 de Samuel, vemos que Elcana, sabiendo la fama de estos ministros de Jehová, aún así él iba fielmente a llevar su ofrenda a Dios cada año. Muchas personas hoy en día no van a la iglesia porque hay ciertos ministros dentro de la iglesia que con sus acciones de alguna forma estorban para que una persona llegue a Dios. Pero aquí también podemos ver que Elcana no ponía como excusa el testimonio de estos hombres para llegar a Dios, ¿verdad? Él era fiel con Dios. Y así tenemos que ser nosotros. No importa cómo sean las personas en la iglesia, ya sea pastores, ya sea ujieres o cualquier hombre o mujer que esté sirviendo, si alguna vez te llegan a ofender o algo, eso no tiene que ser una excusa para que tú dejes de congregarte, ¿verdad? No, no. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Dice el 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero, noten esto, a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, esta mujer era estéril. Y en aquel entonces una mujer, especialmente judía, era algo miserable para ellas porque tenemos que tener en mente que se sentían mal ya que no podían darle descendencia a sus esposos y también, como quizás todos sabemos, toda mujer judía era su sueño recibir el Mesías. Y pues estéril, no, ¿verdad? Pues no se puede. Entonces dice aquí el 6, y su rival, que es Penina, la otra mujer de Elcana, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora noten aquí el 7, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora podemos ver que él la amaba porque él se preocupaba por la forma en que ella se sentía y lo inconveniente aquí es de que en ocasiones hay áreas que un hombre no puede llenar en una mujer. Y en este caso es el que ella no pudiera tener hijos, ¿verdad? Entonces, por más que él quisiera animarla y por más que él amaba, ella se sentía mal al no poder tener hijos. Entonces pasamos al versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, que es la ciudad, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, vemos que en número 6, en el libro de Números de la Biblia, en el capítulo 6, vemos sobre lo que es el voto nazareo, que es una persona dedicada a Dios. Ahora, ojo, solamente Samuel y Sansón, en Jueces 13, podemos ver que son los únicos dos hombres dedicados a Dios desde su nacimiento, a través del voto nazareo.
Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. O sea, este hombre al verla en esta situación pensó que ella estaba pues tomada. Versículo 14 dice, entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y miren la respuesta sabia, ¿no? Y con la mansedumbre que esta mujer le responde al sacerdote, ¿no? Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Ah? Ahora, notemos estas palabras que le dijo el sacerdote, ¿verdad? Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Perdón. Entonces, como ya sabemos, su petición era tener un hijo. ¿Y qué creen? Bueno, si leemos el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más triste. Y no estuvo más triste, ¿verdad? Entonces una vez que ella se desahoga delante de Dios y pone su petición delante de los pies del Señor, algo cambió en ella. Muchas veces cuando estamos pasando a través de una situación difícil, es esa situación la que nos orilla a llorar delante de Dios y poner delante de Él nuestra aflicción. Y eso, aunque muchas veces no rápidamente te responde el Señor a tu petición, a tu necesidad, tan solo el hecho de que tú te desahogas delante de Dios cambia tu forma de sentir, ¿verdad? De tristeza a gozo, o por lo menos en paz. Y este fue el caso de Ana. Pero entonces dice el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, que me parece que está al norte, ¿verdad?, de Israel. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ahora, cuando dice aquí, y Jehová se acordó de ella, no quiere decir que a Dios se le olvidan las personas. A Dios no se le olvidan las personas. La Biblia usa estos términos humanos para que nosotros podamos entender de una manera más simple que Dios siempre tiene en mente a los que le piden. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón, el Cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Miren que Ana nunca olvidó lo que ella le prometió a Dios. Ella le prometió que si Dios le daba a su hijo, ella se lo iba a dar a él. Normalmente son como 2 o 3 años en lo que una mujer, ¿verdad?, pues tiene a su niño y son los años que ella pidió para tener a su hijo, ¿verdad? Y podemos ver el corazón de Ana, ya que si nos ponemos a pensar más profundamente, ella no tanto pidió el hijo para ella, sino que lo pidió para Dios, porque ella se lo entregó a Dios. Y dice el 23, y el Cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Eso quiere decir que, bueno, haz lo que tú quieras, hasta que la palabra de Dios se cumpla con nosotros, se cumpla en nuestras vidas. Dice también, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, una vez más, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Imagínense la reacción del sacerdote, ¿no? Ver a esta mujer a la cual él
supuso e hizo el prejuicio de que estaba ebria, gozosa de que traía no solamente estos animales para ofrecerlos, sino también a su hijo, al que ella tanto había adorado tener en sus brazos, traerlo a Dios, con la actitud que ella venía, ¿verdad? Dice 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Miren, ¿verdad? ¿Qué corazón tiene esta mujer? Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces aquí le vamos a parar, pero podemos ver el corazón de esta mujer. Ana significa gracia y sin duda era una mujer llena de gracia. Entonces, espero que sea de edificación, que Dios los bendiga, y voy a tratar de seguir esto, ¿verdad? Seguir los siguientes capítulos, ¿verdad? Hasta luego.